Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. En la próxima elección del 6 de febrero, los ciudadanos deberemos escoger entre un menú de 25 candidatos y candidatas, y para tomar la decisión debemos analizar un abanico de ideas y propuestas muy diferentes entre sí. La mayoría de los estudios de opinión que se han publicado hasta ahora muestran que hay una enorme porción de personas indecisas sobre cómo ejercerán su voto. Para oír de primera mano su propuesta, esta noche invité al candidato a presidente del partido Movimiento Libertario, Luis Alberto Cordero. Buenas noches, don Luis Alberto. Bienvenido al 13 Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por hacerme parte de sus conversaciones. Don Luis Alberto, su predecesor en la candidatura libertaria era don Carlos Valenciano. Y él inició esta campaña electoral prometiendo la creación de 1 millón de empleos. Le pregunto, usted heredó la candidatura, heredó la promesa, ¿cómo van a lograr eso? Mire, heredé la candidatura, pero también heredamos el mismo grupo de trabajo que continúa en torno a mi candidatura, un nuevo movimiento libertario ordenado, haciéndole frente a obligaciones que no contrajimos nosotros, no las contrajo don Carlos Valenciano, poniéndonos al día con auditorías ante el Tribunal Supremo de Elecciones sobre ejercicios financieros anteriores, renovando todas las estructuras del partido, de las asambleas cantonales, provinciales y la Asamblea Nacional, que es la que, como todos sabemos, elige o ratifica a los candidatos a diputados, diputadas y la candidatura presidencial. Y aún nos falta una obligación importantísima, que es una condenatoria por estafa que tiene el movimiento libertario, cometida en perjuicio de la hacienda pública, que hay que hacerle frente. Al Comité Ejecutivo Superior, que es la estructura formal del movimiento libertario, como de cualquier otro partido político, le corresponderá iniciar conversaciones con la Procuraduría General de la República para ver cómo se hace con eso. Pero ¿Cuál es el monto que además conlleva esa obligación, el reclamo? Me parece que son cerca ya de 470 millones de colones. Es una suma... Una cifra muy importante. Muy, pero muy importante, que también es resultado de gestiones anteriores del movimiento libertario, que ahora es otra cosa. Inclusive, si usted quiere lo podemos conversar un poquito, inclusive es otra cosa en cuanto a programación o programa ideológico. Plan de gobierno. Justamente, bueno, usted con mucha curiosidad empieza la conversación recogiendo el pasado controversial del movimiento libertario. Está la quiebra del partido, está la condena penal, está la condena penal también y la inhabilitación esta semana del dirigente libertario más conocido, que es Otto Guevara, que ahora no está participando, está fuera del partido Movimiento Libertario, está con otra agrupación política, pero que durante muchos años ha sido la cara del movimiento libertario. ¿Cómo se plantean cambiar esa imagen? Bueno, no ha sido fácil, ¿verdad? Porque la relación y la asociación que existe entre el señor Guevara y el movimiento libertario es muy fuerte. La verdad es que es un partido que irrumpe en la vida nacional por 1997, 98, la primera vez que participa, y siempre la cara visible fue la de Otto Guevara. Bueno, Otto Guevara desde hace mucho tiempo no está en el movimiento libertario. Sí hay liberales en el resto del país, pero él no está. Básicamente lo que hicimos fue identificar de nuevo a una buena cantidad de militantes del movimiento libertario en todo el país, algunos muy decepcionados, otros muy apáticos, no solo con el movimiento libertario, sino con la política en general. Y bueno, una buena cantidad de esos militantes del partido todavía continúan
con nosotros. Me imagino que con lo que ha sucedido esta semana, ciertamente a propósito de esa condenatoria que el señor Guevara recibió por otro tipo de situaciones, a quien afectará será a su propia imagen. Nosotros estamos ofreciéndole al país una serie de propuestas novedosas, encaminadas fundamentalmente a garantizarle al país que este partido es un partido diferente ahora, que ha hecho todo lo humanamente posible por hacerle frente a obligaciones anteriores, a poner las cosas al día, que el círculo cercano al señor Guevara no está en el movimiento libertario. Hay gente muy buena todavía a nivel dirigencial, como don Franz Tattenbach, como don Danilo Cubero, como doña Silvia Luconi, para citar algunas personalidades que están dentro del partido, no tienen ahora ningún cargo en la estructura superior, acaban de ser sustituidos, pero que se mantienen, y eso garantiza que hay una continuidad fundamentalmente en todas las buenas intenciones que el movimiento libertario tuvo antes de incurrir en esa serie de irregularidades. A propósito de temas de gobierno, sí, don Carlos Valenciano, de quien soy amigo por más de 30 y tantos años, fuimos compañeros de gobierno en la primera administración del presidente Oscar Arias. Él estaba a cargo del programa de refugiados en una época que los costarricenses podrán recordar como muy convulsa, ¿verdad? La situación nicaragüense, que ahora no finales de los 70. Eso es, ahora no es menos convulsa, pero por otras razones. Nos ponía en esa situación de que teníamos una lucha armada y un conflicto político en Nicaragua, y siendo un país tan grande, los movimientos migratorios de gente buscando protección para su familia, buscando refugio y huyendo del enfrentamiento armado, entraban desde luego por la frontera norte, y era difícil distinguir cuando se trataba de personas huyendo del conflicto o inclusive combatientes de ambos bandos, haciendo una especie de reposo y de rehabilitación por unos días. Bueno, lo cierto es que don Carlos inicia esta campaña, tuvo un quebranto de salud del cual se recuperó, está en buen estado de salud, y a esa pregunta concreta del millón de empleos, por supuesto, no la estoy evadiendo, solo quería poner esto en el contexto. Mire, eso lo que requiere es un proyecto de largo plazo, que significa fundamentalmente volver a incorporar a la formalidad a tantos trabajadores informales, don Ernesto, que yo creo que nadie tiene idea exacta de cuántos pueden ser, ¿verdad? Yo un día oigo una cifra de 750,000, por decir una cosa, otros más. Acabo de leer una cifra de 915,000. Deben ser fácilmente entre 700 y 800,000 trabajadores informales o trabajadores independientes que están en la informalidad porque le deben cuotas a la caja. Es prácticamente, creo que la mitad de la fuerza laboral. Claro, es exactamente la mitad. Si usted reincorpora a esa gente, y para eso nosotros tenemos una propuesta, de alguna manera, casi de inmediato, esos trabajadores independientes, con las otras facilidades que hay que darles, vuelven a echar a andar sus negocios, los amplían y empiezan a generar empleo. Por ahí, fácilmente, un 30-40% de esa cifra van a ser nuevos empleos como resultado de la reincorporación a la formalidad de esa masa de trabajadores independientes que vuelven a la caja. De igual forma, porque eso es lo que pensamos hacer, es declarar una emergencia nacional que implique a su vez una moratoria en algunos casos y de ser posible, y yo sí creo que es posible, una condonación de todas las deudas de esos trabajadores informales, lo mismo que las de los patronos, para que vuelvan a cotizar a la caja o empiecen a cotizar a la caja del Seguro Social. Borrón y cuenta nueva. Sí, no hay duda que aguantan las finanzas de la caja. Claro, no hay duda que alguien va a decir, eso es un golpe enorme para las finanzas de la caja. Pero yo me pregunto, ¿cuántos años tiene la caja de estar intentando cobrar esas sumas? No las va a cobrar. Es casi imposible, y de todas maneras es mucho más práctico
hacer esa condonatoria por una única vez, reincorporar a esas personas a la formalidad, empresarios y trabajadores independientes que empiezan a cotizar, vuelven a tener acceso al servicio de salud y aunque tan raquítico, a la pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte. La economía se va a dinamizar de esa manera, pero también hay que hacer otra cosa adicional en la generación de empleo para ir llegándole a esa suma. Probablemente no será posible llegar a 1 millón de empleos en 4 años. Eso es muy difícil, excepto que haya una enorme cantidad de piezas que se conecten en el engranaje. La otra es declarar, esta sí, una moratoria en el cumplimiento de los trámites para iniciar un negocio. Todos sabemos que arrancar con un negocio chiquitito o más grande y aún más grande significa empezar con patentes, permisos del Ministerio de Salud, permisos de SENASA, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz o el Instituto Costarricense de Electricidad, el acceso al Internet, en fin, una enorme cantidad de requisitos. Yo no estoy diciendo que esos requisitos no procedan, que no sean necesarios. Pero si usted le dice al trabajador, mire, don Ernesto, usted quiere poner un negocio, me vine a decir aquí, un taller en su casa, hay un espacio que tiene, porque la economía está decaída, no hay empleo, la pandemia terminó de agravar una situación económica que ya venía acumulándose, pero yo le doy a usted la lista de requisitos, pero le digo, empiece de una vez, arranque, ponga el rotulito, compre la maquinaria que necesita, la máquina de esto, el equipo de aquello, empiece a ofrecer sus servicios. Ahí tiene inclusive quien se los distribuye a través de las plataformas o los productos. Suena fantástico, don Luis Alberto. Lo que pasa es que usted habla de un reino que no existe. No existe ahora. Porque es un reino completamente dividido. Nadie tiene la potestad, creo yo, en el Estado costarricense, corríjame si estoy mal, de decirle a la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, al ICE, al señor a la compañía privada que le pone a uno internet, a la municipalidad de San José o de la provincia o de la localidad que le toque lo que tiene que hacer. No. Son todos reinos independientes. Sí, claro. Cada uno con sus reglas, como en cualquier república, pero mediante una declaratoria de emergencia nacional en el sector empleo hay una serie de potestades que el Poder Ejecutivo tiene. Esa es una declaratoria de emergencia nacional y además la racionalidad tendría que decirle a los funcionarios municipales, porque ahí es donde hay una autonomía clarísima. Pero dentro del ámbito del Poder Ejecutivo no. El presidente de la República puede suspender la aplicación de esos requisitos mediante una declaratoria de emergencia nacional, tal cual funciona una declaratoria en el sector salud o por desastres naturales. No faltará quien, más papista que el Papa, vaya a la Sala Constitucional a decir que no es posible precisamente por la legalidad, cuando el objetivo final es obtener una reactivación casi inmediata de la economía. Yo entiendo la buena intención de la acción. Bueno, lo que dudo es que pueda ser, es que sea factible, porque hay un principio de realidad que nos muestra. Estamos discutiendo si los diputados se van a ir o no de vacaciones, cuando hay una agenda pendiente de aprobar para obtener un préstamo que es vital para el país. El principio de realidad dice que con las buenas intenciones no alcanza. Justamente eso me lleva a otro tema que también le quería preguntar. En su plan de gobierno se plantea la necesidad de que el país haga una asamblea constituyente. ¿Por qué? Bueno. Y se lo pregunto, le digo por qué lo ato con la pregunta anterior. Porque la idea de hacer una constituyente a todo el mundo le suena fantástico para actualizar un montón de cosas o mejorar algunas cosas que tiene la actual constitución. Sí. Pero es abrir una caja de la que uno la abre y no sabe cómo termina. Es un proceso que se comienza, pero puede terminar de una manera o de otra. Claro. Con más derechos o con menos derechos. Bueno, sí. La ventaja es que en un proceso de redacción de un texto constitucional de conformidad con la misma Constitución actual, ese texto, ese borrador de Constitución pasa por una revisión final de la ciudadanía a través de un referendo.
lo que decida la Asamblea Constituyente tiene que ser refrendado en un proceso de democracia directa como es el referendo. O sea que si el texto, el borrador ese que termine asustándonos o pareciéndonos impropio, inadecuado, excesivo, sencillamente no se aprueba, básicamente como la misma sanción legislativa que requiere una legislación. ¿Y por qué la constituyente? Porque esta es una Costa Rica enteramente distinta a la de 1949. Mire, yo me he pasado toda la vida estudiando estos temas y de verdad que lo digo con franqueza. A pesar de haber sido funcionario, como ya indiqué, en el primer gobierno del presidente Óscar Arias, el resto, los siguientes años, y ya sumo unos 40 en esta actividad, me he dedicado a estudiar la política y a trabajar en temas de política, no viviendo de la política, que tampoco pienso que eso sea censurable. Y conozco y he trabajado en muchos países, he contribuido a la formulación de reformas constitucionales en temas electorales, en fortalecimiento de partidos políticos, democratización, acceso de la mujer, acceso efectivo de la mujer a las cuestiones políticas dentro de los partidos y particularmente al financiamiento de los partidos políticos, que por ahí se explican muchas de las decisiones. Bueno, la convocatoria a la Asamblea Constituyente requiere que los diputados constituyentes representen una enorme pluralidad del país. La ley habilitante que convoque la Constitución tiene que permitirle a los partidos políticos presentar a sus candidatos y candidatas a diputados. Pero debería también incorporarse sectores claramente organizados. El solidarismo, el cooperativismo, el sindicalismo, las asociaciones de empresarios como la Cámara, como la Unión de Cámaras, grupos seriamente organizados, de tal manera que todas las ideas de todos estos sectores queden plasmadas en ese texto constitucional. Eso requerirá un ejercicio de negociación y también de concertación, porque la Constitución de 1949, que yo la he estudiado muy bien por razones inclusive familiares, mi abuelo materno, Juan Rafael Arias, fue uno de los 45 constituyentes del año 1949, todos varones, imagínense qué clase de retroceso había entonces, no todos varones, todos hombres, 45. Fue una constitución para regular el pasado inmediato. Ciertamente pensó en las cosas del futuro y nos dio muchas cosas. Terminó garantizando la creación de la institución educativa pública superior más prestigiosa, que es la Universidad de Costa Rica. Llevó al texto constitucional las garantías sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Tribunal Supremo de Elecciones, por citar solo algunas. Cuando se habla de una reforma constituyente, uno no puede decir que... Usted cita esos constituyentes del 49 y cita esos logros. ¿Usted ve un escenario político? ¿Usted se anima a darle a estos diputados o a armar una constituyente para... ¿Se anima a darle esa responsabilidad? Sí, perfectamente, porque confío en la capacidad de los costarricenses de superar sus obstáculos. Pero no significa que uno tome, esa Asamblea Constituyente, tome el texto actual, con las reformas parciales que han venido produciéndose, las reformas parciales, no significa que tiene que descartarlo todo. No es así como coja este texto, tírelo a la basura y empieza a redactar uno nuevo. El proceso de una constituyente requiere revisar lo que hay y empezar a incorporar aquellas cuestiones que realmente interpreten nuestros valores actuales, nuestra situación en el mundo, un nuevo contrato social que acabe con tanta crispación, con tantos privilegios, con tantas discriminaciones que están no habilitadas en la Constitución, sino que son producto de una gestión que dejó de ser efectiva a los partidos políticos. Por eso yo ya no estoy en Liberación Nacional, porque no me representa. No me representa Liberación Nacional y no me representa el señor Figueres. Y estoy en un nuevo movimiento que pretende hacer cosas importantes y que el país necesita, a pesar de esa bandera cuestionada, pero que tiene sangre nueva ahí, porque creo que la Asamblea Constituyente nos puede dar una hoja de ruta. Y no hay que asustarse mucho. Los chilenos en este momento no solo están eligiendo el próximo domingo, en segunda vuelta, un presidente entre dos polos, entre dos opciones
completamente opuestas, ¿verdad? Lo cual ya de por sí es un reto en la decisión de los chilenos. Pero están redactando una constitución política en el mismo instante. Esa constitución va a terminar condicionando la acción de cualquiera de esos dos candidatos a la presidencia de la República. A mí no me da temor, porque recordemos entonces que mientras el país va en uno de los dos carriles de esta carretera que nosotros imaginamos, dos carriles hacia adelante, mientras va en uno haciendo lo que tiene que hacer en materia de reactivación, generación de empleo, recuperación del valor de la educación, tan decaído, tan manoseado ese valor, tan errado en sus últimos rendimientos, y se ocupa de las necesidades del costarricense por el otro carril de la carretera, va redactando la Constitución. Don Luis Alberto, nos queda poco tiempo, entonces quería le pido respuestas relativamente breves. Con todo gusto. Al leer el plan de gobierno del Movimiento Libertario 2022, el de ahora, me llamó la atención citas a la socialista Michelle Bachelet o frases que abogan por igualdad, solidaridad, justicia social. Hay un cambio radical en el discurso tradicional del Partido Libertario. Sí. Explíquenos un poco. Sí. ¿Cambiaron de ideas? ¿Cómo lo explica? Digo, no, me gusta mucho. ¿Le queda solo la banderita con el rojo y el blanco? ¿Con el cheque en rojo y blanco? Sí. ¿Todo lo demás es nuevo? No. Le queda una concepción muy precisa de que el Estado tiene que ser un Estado pequeño, que en nuestro caso no es posible, pero tiene que ser un Estado eficiente. Un Estado eficiente, pero no solo un Estado al servicio del sector privado, como los liberales más de derecha y recalcitrantes piensan. Un Estado eficiente. Lo que estamos tratando de hacer, don Ernesto, es colocarlo al centro. Al centro, porque los costarricenses nunca hemos sido proclives a los extremos. Nunca hemos sido proclives, y por eso el movimiento libertario que fundó el señor Otto Guevara, ese ya no existe, y no vamos a seguir hablando del señor Guevara, que ya tiene de por sí sus propios problemas. Y tampoco tenemos un movimiento que se va a inclinar a una izquierda extrema que no nos va a llevar a ningún lado. Queremos hablar fundamentalmente de un partido humanista que ponga la dignidad de la persona humana en el centro de todas sus políticas públicas. Me deja completamente asombrado escuchar esa declaración de un candidato del movimiento libertario. Sinceramente, creo que hay un desplazamiento muy notable en el arco político, ideológico del partido. Eso se hizo con consenso de la Asamblea Nacional. ¿Esto responde a una estrategia de marketing para esta elección? No. ¿O es lo que piensan los militantes del partido? Sí, yo no sé si todos, probablemente a los militantes originales del movimiento libertario. Yo no sé si lo veo a don Rigoberto Stewart en esta posición. No sé, pero habrá que preguntarle. No lo sé. Yo creo que a los militantes libertarios tradicionales les podrá parecer radical. Pero a ver, imaginémonos a dónde estamos como sociedad. Una sociedad que concentra en un sector un enorme crecimiento económico, acceso a todas las oportunidades, empezando por la educación, y otra parte del país postrado, fuera de todos los beneficios, no de todos, pero de una gran cantidad de los beneficios del desarrollo. Es decir, ¿qué tiene de contrario si uno es una persona solidaria, que cree en la igualdad de oportunidades, que cree en la justicia, que la justicia tiene diferentes manifestaciones, que todo el mundo tiene derecho a la mejor educación, al mejor empleo, el acceso a la salud? Y si eso un Estado, un movimiento libertario se lo ofrece como propuesta, no creo que nadie esté en desacuerdo. No es una cuestión coyuntural. Lo de nosotros es un proyecto de largo plazo. Nos podremos quedar con el color de la bandera, porque ese rojo es un rojo de fuerza. Representa la fuerza que mueve estas ideas. Permítame que termino rápidamente, pero vamos a esta elección, vamos a las elecciones municipales próximas, las del año 2024, y seguiremos adelante. No es una postura solo para hacer una elección, es una decisión adoptada por las autoridades del partido, por esta candidatura, y que tiene consenso
pero va a requerir también adaptación de la dirigencia, un poquito. Nos quedan 30 segundos. Posición sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Completamente de acuerdo, a pesar de que no deberíamos tener ni siquiera una conversación con el fondo si hubiéramos hecho bien las cosas como país. Posición sobre el proyecto de ley de empleo público. Totalmente de acuerdo, sin excepciones. Que nadie se trate de zafar de esa, con las excepciones previstas ya, básicamente, y ahí descritas en la misma, pero seguimos sin tenerlo, ¿verdad? Y afortunadamente entiendo a hoy día que los diputados están descartando ese receso, esa decisión vergonzosa que siquiera pensaron en hacer. Luis Alberto Cordero, candidato a presidente por el Partido Movimiento Libertario, muchas gracias por el tiempo que nos dedicó. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a ustedes por estar ahí, las gracias por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Pero esto no está bien dicho. Esto está... ¡Dicho en buen chico! Hoy les presentamos Mae. En vez de entrar a definiciones muy librescas, creo que basta una pequeña comparación. Lo que en Argentina es el che, Che, boludo, te acordaste de traerme las palomitas. en Cuba tradicionalmente el chico, Sí, chico, pero se acabó la mantequilla.